Hola, ¿qué tal amigos de F1MX? Me da mucho gusto el poderles saludar. Antes de iniciar con toda la información acerca de este Gran Premio de Emilia Romagna 2021, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún detalle de esta temporada 2021 de Fórmula 1. Y bueno, nos encontramos con esta noticia en la cual se corría este gran premio con lluvia. Esto tal vez cambió las estrategias de muchas escuderías, pero vemos que la mayoría de los pilotos empezaron con neumáticos verdes, es decir, intermedios. Algunos como Pierre Gasly y los dos pilotos de la escudería Haas empezaron con neumáticos de lluvia extrema, entonces que son los neumáticos azules, y eso permitió que justamente cambiara de ir a un giro completamente diferente a la carrera. Recordemos que las pruebas y asimismo la clasificación se había corrido con la pista seca, no se había tenido ninguna prueba con la pista mojada, pero bueno, empezamos con un Verstappen que justamente creo que iba con la mentalidad de darlo el todo por el todo. Creo que todos los pilotos lo hacen así, pero especialmente Verstappen, porque recordemos que al inicio de la carrera él inicia como en modo ataque y aprovechó justamente la recta que había al principio de la carrera para rebasar a Lewis Hamilton, lo cual agarró en cierta manera de sorpresa a Hamilton, y al momento de querer recuperar justamente la posición, defender su posición, Verstappen se mantuvo justamente en esta posición y finalmente pudo rebasar a Lewis Hamilton. Tras este hecho, Hamilton pasó por los cordones de pista y esto provocó que justamente perdiera una pequeña parte de su alerón delantero y imposibilitó ir en condiciones normales para atacar justamente y recuperar la posición número 1. Y bueno, fue avanzando la carrera y vimos a un Latifi que salió justamente de la pista. Seguramente fue por la humedad que se mantenía en la pista, y al momento de querer nuevamente incorporarse a la pista tuvo un encuentro con uno de los Haas, en este caso con Nikita Mazepin, el cual tuvo un roce, y finalmente tras este pequeño choque Latifi fue a dar al muro, lo que le imposibilitó justamente seguir en la carrera. Y bueno, tras este hecho de esta bandera amarilla, lo que le había ocurrido a Latifi, entró el coche de seguridad. En una bandera amarilla, recordemos que los coches tienen que ir más lentos. Como era inicio de carrera, los pilotos empezaron a calentar sus neumáticos. Y tras este hecho, vemos a un Mick Schumacher como es que perdió el control de su coche y también fue a dar hacia el muro. Eso fue casi a nada del pit lane, pero él no podía echarse de reversa ni nada por el estilo, entonces tenía que justamente dar una vuelta para entrar a pit lane, pero como había una bandera amarilla, el pit lane estaba cerrado, entonces tuvo que dar dos vueltas finalmente para entrar a la zona de pits y cambiar su alerón delantero porque estaba totalmente destrozado. Tras este hecho, pues se le complicó todo a Mick Schumacher, pero le ayudó mucho la bandera amarilla que estaba ocurriendo por el accidente de Latifi. Y vemos más adelante cómo es que Checo Pérez estaba perdiendo posiciones. Recordemos que él había salido en segunda posición tras el rebase que había protagonizado Verstappen. Él se había encontrado en la tercera posición y fue muy fácil cómo es que Leclerc dejó a Checo Pérez, y no sabemos la situación, si él no se sentía seguro tras la pista mojada. No sabemos si había un problema interno, pero no creemos que fuera así porque no había anunciado él nada. Y bueno, siguió avanzando la carrera. Vemos también alrededor de la vuelta 17 cómo es que Norris se encontraba detrás de su compañero de equipo, en este caso Ricciardo. Al estar mucho tiempo tras su compañero, él estaba teniendo problemas justamente por asunto del aire sucio. Esto estaba provocando justamente que hubiera tal vez inestabilidad justamente en el motor, lo que él dio el aviso justamente a sus mecánicos, y por parte del equipo le pidieron a Ricciardo que dejara pasar a Norris. Esto permitió al piloto seguir ganando posiciones, y más adelante nos encontramos con otra dificultad con la cual se presentó Checo Pérez, y esto fue que él, al perder un momento la estabilidad de su coche, salió de la pista, pero esto ocurrió en una bandera amarilla. Esto quiere decir, recordemos, ya lo habíamos comentado hace unos segundos, cómo es que ellos tienen que ir más lento, y al momento de querer reincorporarse,
quiso tratar de recuperar su posición. Recordemos que él iba en cuarta posición y arrebasó a dos pilotos. Entonces en este momento fue que él recibe una penalización de 10 segundos. Y es en este momento donde decimos por qué le estaba ocurriendo todo esto al piloto mexicano. Creo que las cosas desde ahí y desde antes no iban del todo bien. Más adelante recordemos que la mayoría de los pilotos habían salido con neumáticos verdes y muy pocos con neumáticos azules. Pero como vieron que las condiciones de lluvia no se estaban presentando, el primero en hacer cambios de neumáticos fue Vettel y decidió cambiarlos por neumáticos amarillos, en este caso neumáticos medios, para en cierta manera aprovechar, pudiera recuperar posiciones. Esto ocurrió alrededor de la vuelta 24 y más adelante, como por la vuelta 28, Verstappen decidió también hacer este cambio y a partir de ahí ya la mayoría de los pilotos empezaron a hacer cambios con sus neumáticos. Y tras este hecho también vemos cómo es que Tsunoda había iniciado desde la última posición. Recordemos que en la clasificación tuvo un percance al inicio de la quali 1 y esto imposibilitó que él pudiera avanzar o salir desde una posición más adelante. Y vemos cómo es que el gran rendimiento de este piloto, que al salir de la última posición ya se encontraba hasta este punto en la posición número 10. Y bueno, pues vimos hasta ese momento un excelente rendimiento de este piloto Yuki Tsunoda, pero no fue lo mismo para Pierre Gasly, ya que él había salido con neumáticos azules, ya que su equipo estaba previendo justamente si la lluvia empeoraba, él estaba preparado y en ese momento, al tener los neumáticos azules ya listos, él podía avanzar y ganar posiciones, pero recordemos que no fue así. Y bueno, la lluvia empezó a descender y esto provocó justamente que esa estrategia que se tenía inicialmente no la ayudara del todo y provocó que perdiera muchas posiciones. Y bueno, en la carrera cambió todo completamente tras la vuelta 31, porque Hamilton, recordemos que hasta este punto ya habían cambiado la mayoría de los pilotos sus neumáticos, ya no traían neumáticos de lluvia y en una vuelta pierde el control Hamilton, sale de la pista, pero se le imposibilita justamente el poder regresar a su posición. Y bueno, también tras esta salida se le volvió a romper una parte del alerón. No sabemos si esto había sido provocado al salir o al tomar justamente en este cambio de neumáticos medios pero usados. Entonces no sabemos si no estaban completamente en condiciones para la carrera. Eso por una parte, pero al mismo tiempo, más atrás de lo que había pasado Hamilton, encontramos un accidente muy fuerte. Y esto lo que provocó que la carrera cambiara del todo, ya que recordemos que Bottas estaba en novena posición y Russell estaba en décima posición. Vimos en esta carrera una mejoría de este monoplaza. Entonces es en ese momento en el que Russell, al tratar de arrebasar a Bottas, y todo parece indicar que Russell creyó que Bottas iba en cierta manera a defender su posición, como que provocó una inestabilidad en Russell y finalmente su llanta delantera izquierda pues chocó directamente con el monoplaza de Bottas. En ese momento vimos en las imágenes cómo es que parecía una zona de guerra, porque empezaron a volar todas las partes de estos dos monoplazas. Raikkonen iba detrás de ellos y él pues visualizó todas estas, cuando volaron todas estas piezas. Como todavía había quedado tendido en la pista, necesitaban urgentemente limpiar todo y eso permitió que se parara completamente la carrera y finalmente se volviera a reiniciar en la zona de pit lane. Tardó mucho tiempo, mucho tiempo ahí en reiniciarse la carrera. Y bueno, como le había pasado este pequeño accidente a Hamilton, él tuvo que salir de la novena posición y todo parecía que estaba perdido para la escudería Mercedes, ya que por una parte ya habían perdido a los puntos de uno de sus pilotos, que en este caso era Bottas, porque ya no podía regresar a la carrera. Por otra parte, vemos a un Hamilton
que por las condiciones en las cuales estaba la pista era muy complicado a rebasar. La novena posición, la cantidad de vueltas que faltaban no parecía indicar que estuviera al menos en podio. Todo iba a cambiar más adelante y más adelante lo vamos a comentar. Pero al reanudarse la carrera vimos cómo es que Norris y Checo Pérez habían cambiado a neumáticos blandos para justamente ir con una estrategia de ataque, ya que Verstappen estaba en primera posición, Leclerc en segunda, y al menos Norris y Checo Pérez iban a luchar justamente por avanzar y asimismo ganar una posición en el podio. Y vimos cómo desde el inicio Norris se adelantó justamente a la posición y le pudo ganar la posición a Leclerc. Y por otro lado vemos a un Checo Pérez que perdió nuevamente la posición. Salió de la pista y fue lamentable porque al momento de reincorporarse solamente en la posición número 14, lo que eliminó todas las posibilidades justamente de poder llegar al podio. Recordemos que la pista de este Gran Premio de Emilia-Romagna es totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver a Checo Pérez, que fue lo del año pasado en Sakir, y lo que vimos en Bahrein, esas remontadas que fueron clásicas y que fueron muy comentadas acerca de este piloto mexicano. Pero en Imola era totalmente diferente, ya que no existen tantas rectas, hay muchas vueltas y tras la pista mojada imposibilita mucho la estrategia justamente a la que estamos acostumbrados ver al mexicano. Bueno, más adelante también vimos a Tsunoda, que también tuvo un percance similar, tuvo que salir de pista. Ya se le había advertido que no podía exceder los límites de pista porque si no iba a tener una sanción, pero finalmente al no cumplir con esta parte tuvo una sanción de 5 segundos. Y bueno, ya casi al culminar esta carrera vimos momentos muy emocionantes con Hamilton, ya que estamos acostumbrados a verlo defender su posición en la zona frontal de la carrera. Lo vimos justamente en Bahrein, que tuvo un gran encuentro con Verstappen, pero que finalmente ganó este Gran Premio de Bahrein. Pero en ese momento, al estar en la novena posición, al salir desde la novena posición, vimos a un Hamilton en modo cazador, y eso nos encantó verlo porque le batalló, le sufrió para justamente avanzar. Como ya lo habíamos platicado, esta pista de Imola no permite que con toda facilidad se pueda habilitar el DRS, y aparte las condiciones de la pista no le favorecían del todo. Vemos cómo es que estaba rebasando a los pilotos, rebasó a Sainz y además pilotos, solamente que se encontró con como si fuera con un muro, y en este caso fue con Norris, el cual le dio batalla. Por muchos momentos vimos cómo es que Hamilton trató de adelantarlo, pero Norris contuvo justamente su posición y eso le complicó la vida a Hamilton, ya que si lo hubiera rebasado desde un principio tal vez hubiera tenido ahí una oportunidad de nuevamente tener una batalla al final de la carrera con Verstappen, como lo vimos en Bahrein. Pero es en ese punto donde vemos a un Lando Norris que tal vez muchos lo catalogan como un piloto joven, un piloto que no lleva tanto o no tiene tanta experiencia dentro de Fórmula 1, pero vemos como él sí está adquiriendo mucha experiencia, mucha madurez, y vemos aquí los resultados. Finalmente él obtuvo el tercer lugar, Hamilton se pudo posicionar en el segundo lugar, y asimismo quien ganó la carrera fue Verstappen. Entonces, bueno, aquí fueron momentos épicos y momentos que no nos esperábamos. Y bueno, también Hamilton ganó la vuelta rápida. Y bueno, recordemos que el piloto que se lleve la vuelta más rápida y asimismo que pueda quedar en la posición dentro de los 10 primeros lugares, pues es el acreedor de un punto extra. Y quien lo ganó fue Hamilton, y ese punto pudo posicionarlo en el lugar número 1, liderando esta tabla de pilotos. Y vemos a Hamilton, que ahorita tiene 44 puntos, Verstappen tiene 43, Lando Norris está en tercer lugar con 27, Leclerc en 20 y Valtteri Bottas en 16. Lamentablemente el piloto mexicano está en octava posición con 10 puntos, los cuales fueron los que ganó en Bahrein. Y también la tabla de constructores queda de esta manera, están muy cerca Mercedes y Red Bull. Mercedes cuenta con 60 puntos, Red Bull cuenta con 53 puntos, McLaren con 41, Ferrari con 34, y estos cuatro son los que están liderando justamente esta tabla de constructores. Mercedes y Red Bull ahí están, van a tener un fuerte encuentro dentro de estas más de 20 carreras que aún faltan, y asimismo McLaren y Ferrari se van a jugar la tercera posición.
y creo que nos van a sorprender. Entonces, bueno, aquí están los resultados. Uh, no nos esperábamos esto del Gran Premio de Emilia Romagna, pero de eso se trata la Fórmula 1. Nos encanta ver estos altibajos y creo que vienen momentos muy épicos para estas más de 20 carreras que aún faltan. Mucho se ha comentado acerca de Checo, creo que nos dejó muy altas expectativas justamente del día sábado de la clasificación al posicionarse número 2, pero es en este punto donde muchos, al menos muchos mexicanos, estamos así como que ¿qué onda con Checo, no? Hemos visto comentarios muy negativos, algunos tal vez positivos defendiendo justamente al piloto, y creo que sí hay que darle un momento de una oportunidad. Recordemos que es su segunda carrera, recordemos que se está adaptando justamente a este coche y él nunca, pues tal vez no está acostumbrado a su RB16B en condiciones de lluvia. Entonces, bueno, estas cosas pasan y yo creo que al menos después de la quinta carrera ya tendremos condiciones para poder juzgarlo y señalarlo y así. Pero bueno, yo te quiero invitar a que tú comentes aquí abajito en los comentarios qué opinas acerca de todo esto que hemos hablado. Si tú eres mexicano, qué opinas de la participación de Checo Pérez en este Gran Premio de Emilia Romagna. O si tú eres de otro país, ayúdanos ahí a comentar qué es lo que opinas acerca de estos pilotos, cómo viste la participación, cómo viste en general la carrera de este Gran Premio en Imola. Y asimismo te quiero invitar a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún detalle acerca de Fórmula 1. Y también te recuerdo que estamos en Spotify. Dentro de Spotify estamos como Hablemos de Fórmula 1, entre paréntesis F1MX o F1MX. Entonces ahí estamos en Spotify. Recuerda, el nombre es Hablemos de Fórmula 1. Entonces, sin más ni más, nos vemos para un próximo video. Nos vemos. Bye.